Hola niños, bienvenidos a una nueva semana. En esta oportunidad, la situación de aprendizaje será el lenguaje figurado, en el cual conoceremos y recordaremos las figuras literarias. El desempeño esperado es reconocer figuras literarias en un poema. Recuerden que el poema ya lo estudiamos la semana anterior. Este plan remoto va desde el 5 al 16 de octubre. Es decir, tienes 2 semanas para realizar tus actividades. Las profesoras de lenguaje y los educadores diferenciales son los encargados de realizar esta presentación. Bienvenidos a este nuevo plan de trabajo. En esta ocasión conoceremos las figuras literarias que se utilizan para escribir hermosos poemas. Te invitamos a que anotes en tu cuaderno el título del contenido que trabajaremos, así como el desempeño esperado de este plan que aparece en la primera página. Para trabajar, recuerda que debes estar en un lugar cómodo y ojalá sin distractores. El trabajo lo debes realizar en tu cuaderno, recuerda que no necesitas imprimir. Cada vez que veas el símbolo del lápiz es porque debes escribir el contenido en tu cuaderno, pero no es necesario enviarlo. Pero cada vez que veas el símbolo de la camarita es porque sí debes enviar la fotografía de esa tarea a tu profesora. Muy bien niños, ahora llegó el momento de recordar. Vamos a pensar en algunas preguntas que nos podrían ayudar a entender mejor el contenido que trabajaremos. Mucha atención. Primero, pensemos, ¿qué es un poema? Yo creo que ustedes ya deben saberlo, pues lo hemos trabajado en los planes remotos anteriores. Luego, ¿qué son las figuras literarias? Aquí entraremos ya de lleno a nuestro contenido. ¿Qué crees tú que son las figuras literarias? Tercera pregunta, ¿cuál es el propósito de las figuras literarias en un poema? ¿Qué crees tú? ¿Tendrán algún propósito? ¿Servirán para algo? Y cuarta pregunta, ¿qué figuras literarias recuerdas? ¿Te acuerdas de alguna? El año pasado estuvimos viendo algunas, yo creo que sí te acuerdas. Y si no te acuerdas, no te preocupes porque ahora las recordaremos y te quedará mucho más clarito el contenido. Continuemos. Ahora conoceremos las figuras literarias. Pero, ¿qué es una figura literaria? Es un tipo de recurso o manipulación del lenguaje con fines persuasivos, es decir, para convencer sobre algo, expresivos o estéticos. ¿Para qué sirven las figuras literarias? Estas figuras literarias son una herramienta que utiliza el poeta para embellecer el lenguaje del poema que está escribiendo y así darle mayor expresividad a él. Es decir, es un recurso que usa el poeta para embellecer su poesía y así darle mayor expresividad y emoción a esta. Dentro de las figuras literarias, es decir, de estos recursos que utiliza el poeta para embellecer su poesía, podemos encontrar la personificación, comparación, la metáfora, la hipérbole, la onomatopeya. Estas son algunas de las figuras literarias que utilizan los poetas para escribir su poesía. Bien, comenzaremos hablando de la personificación. ¿Recuerdan ustedes la fábula del lobo flautista y el cabrito? Allí conocimos la personificación, que consiste en atribuirle características humanas a los animales o a las cosas, es decir, a los seres inanimados. Por ejemplo, la escuela está triste sin niños en el patio. La escuela es un edificio, uno siente, por lo tanto ahí estamos dándole características de persona a un edificio. En el otro ejemplo dice, la luna me sonreía desde lo alto del cielo. Sabemos que la luna tampoco tiene vida, no es una persona, sin embargo sonreía desde el alto cielo. Ahí le estamos dando cualidades humanas a estos objetos. Comparación.
La comparación consiste en destacar o establecer semejanzas entre los elementos, entre los objetos, las personas, animales, situaciones o hechos, utilizando para ello los nexos o palabritas tales como, tal como, así como, entre otros. Fíjense acá en el ejemplo. Sus ojos brillan como las estrellas. Ahí está comparando los ojos que brillan como las estrellas. También en el segundo ejemplo dice, quisiera ser tan alto como la luna. Ahí compara, ¿cierto?, la estatura que quiere tener con lo alto que está la luna y utiliza el nexo o. Onomatopeya es una palabra formada por imitación de un sonido, ruido o incluso un fenómeno visual. Te cuento que se han convertido en un recurso muy empleado en la literatura, pero sobre todo en el mundo de los cómics. Te invito a realizar estos sonidos. Yo, por ejemplo, te voy a realizar uno solo. Miau. Hipérbole. Exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. Esto quiere decir que es un recurso que consiste en exagerar la realidad. Por ejemplo, hace tanto calor que me estoy asando. Te dejé 1.000.000 de mensajes en tu celular y nunca me devolviste la llamada. Te invito a recordar una. Bien, niños y niñas, a continuación vamos a revisar la última figura literaria. Les cuento que es la metáfora. La metáfora es un recurso muy utilizado por los poetas y poetisas en sus diferentes escrituras. Y esta consiste en describir o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra. Es decir, comparamos dos palabras. Y ahí está la clave, porque es muy similar a una comparación, pero la diferencia está en que no usamos los nexos ni como, o tal como, o así como, sino que se esconde ese nexo y se transforma en una metáfora. Aquí les voy a comentar algunos ejemplos. Miren esta imagen, qué bonito cielo, ¿cierto? Y de aquí, miren la metáfora que nace. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. Y ahí está la metáfora, ¿cierto? Porque los blancos algodones aluden a las nubes. Muy bien. Otro ejemplo. Aquí tenemos una pareja, ¿cierto? Tu voz es música para mis oídos. Ahí está la metáfora, ¿cierto? Que la voz es como música para los oídos, pero no usamos la palabra como, recuerden. Ahí está la clave para distinguir una metáfora de una comparación. La comparación utiliza siempre el nexo como. En la metáfora está sin el nexo, pero sigue siendo una comparación. Revisado todas las figuras literarias, es hora de que pongamos manos a la obra todo lo aprendido. Para eso debes tener tu cuaderno, tu libro de lenguaje, un lápiz y una goma en mano para poder trabajar. La actividad número 1 consiste en lo siguiente. Vas a abrir tu libro en la página 95 y en relación al texto Canción del jardinero de la autora argentina María Elena Walsh, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Letra A. ¿Cuántos versos tiene el poema? Recuerda que esto lo trabajamos en el plan remoto anterior y lo estamos haciendo para ir recordando. B. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? C. Completa el siguiente cuadro con el hablante lírico, que era esta voz ficticia que nos expresaba las emociones del poema, el objeto lírico, que era a quién estaba dedicado este poema, y el motivo lírico, que es la razón por la cual el poeta escribe su poesía. Letra D. Reconoce las figuras literarias en los siguientes versos. Primer verso. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré.
Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra. Estos versos están extraídos del mismo texto que está aquí al costado derecho y que también está en la página 95 de tu libro. Espero que te vaya muy bien y no te olvides que esta evidencia la debes enviar al correo electrónico de tu profesora de lenguaje. Continuamos con la actividad número 2. En esta ocasión deberán leer un poema que podrán encontrar en la página 126 de su libro de lenguaje para posteriormente responder algunas preguntas. El poema se llama Canción de la Noche Abierta, de la autora Graciela Genta. Una vez que lean este poema, deberán comenzar a trabajar algunas actividades. La primera de ellas es la que te voy a comentar a continuación. Usando flechas, relacionan los siguientes versos del texto con el sentido que apelan. Es decir, vamos a leer estos versos, estos ejemplos, y ustedes deberán ver a qué sentido están apelando. Primer verso dice: y el río, por no ser menos, le cantó con voz de sauces. ¿A qué sentido estará apelando estos versos? ¿Al oído, a la vista o al olfato? Segundo verso: hoy la noche se puso su traje de azabache. Ahora, ¿a qué sentido estarán apelando estos versos? ¿Al oído, a la vista o al olfato? Yo creo que ya lo descubriste. ¡Mucha suerte! Completa un cuadro como el siguiente con el nombre de las figuras literarias que predominan en los versos seleccionados y elabora una interpretación. Texto: hoy la noche se puso su traje de azabache. ¿Qué figura literaria predomina en este texto? Y luego explícalo en tus palabras. Segundo texto: de sandalias azules, de azul como el mar distante. ¿Qué figura literaria hay aquí? Y explícalo en tus palabras. Tercer texto: y el río, por no ser menos, le cantó con voz de sauces. ¿Qué figura literaria encontramos acá? Luego de eso, explícalo con tus palabras. Número 3. En relación a los poemas que hemos leído sobre la naturaleza, ¿cómo crees tú que los niños pueden ayudar a proteger el medio ambiente? Elabora una propuesta. Estimados y estimadas estudiantes, como sabrán, este año el Premio Nacional de Literatura 2020 recayó en Helicura Chihuahua. Él es un poeta y traductor mapuche nacido en la comunidad de Quechorehue, provincia de Temuco. Helicura Chihuahua, poeta mapuche chileno nacido en 1952. Su obra refleja la percepción del mundo del pueblo mapuche. A continuación, te invitamos a leer este poema de nuestro gran poeta regional. Este poema se encuentra en la página 97 de tu texto escolar. Evaluación formativa. Es hora de ver cómo hemos realizado nuestro trabajo. Para ello, deberás reflexionar acerca de algunos criterios y verificar si lo hiciste bien, si debes mejorar o dejaste la actividad incompleta. Criterios. Para interpretar el lenguaje poético. Es decir, relacionaste los sentidos con algunos versos. Segundo criterio. Para identificar figuras literarias. Es decir, propusiste una interpretación basada en las figuras literarias que identificaste. Tercer criterio. Para elaborar una propuesta para el cuidado del medio ambiente. Es decir, elaboraste una propuesta creativa y fácil de llevar a cabo en tu entorno. El solucionario de la actividad número 1 relacionada con el poema Canción del Jardinero de la página 95, las actividades correspondían a las siguientes preguntas. Letra A. ¿Cuántos versos tiene el poema? El poema tiene 36 versos. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? El poema tiene 9 estrofas.
En la letra C deberían completar el siguiente cuadro con el hablante lírico, que corresponde a un jardinero. El objeto lírico corresponde a la naturaleza, el jardín. Y el motivo lírico es la felicidad que le provoca la naturaleza y el cuidado de ésta. En la letra D debían reconocer las figuras literarias en los siguientes versos. El verso número 1, cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, la figura literaria es la personificación. En el verso siguiente, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré, corresponde a la figura literaria de la hipérbole. Y el último verso, yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra, corresponde a una metáfora. La actividad 2, relacionada con el poema Canción de la Noche Abierta de la página 126, en el ítem 1, la instrucción decía, usando flechas, relacionar los siguientes versos del texto con el sentido al que apelan. El primer verso tenía relación con el sentido del oído y el siguiente verso con la vista. Bien, niños, finalmente en el ítem 2 de la misma actividad debían completar un cuadro como el siguiente con el nombre de las figuras literarias que predominan en los versos seleccionados y elaborar una interpretación personal. El primer verso, hoy la noche se puso su traje de azabache, corresponde a una personificación y la interpretación sería que la noche estaba muy oscura. El siguiente verso, de sandalias azules, de azul como el mar distante, corresponde a una comparación. Y la interpretación es compara el azul de las sandalias igual que el azul del mar. Y el último verso, y el río, por no ser menos, le cantó con voz de sauces, corresponde también a una personificación. Y la interpretación es la corriente del río hace ruidos y sonidos. La pregunta 3 se contesta de manera personal. Y finalmente, niños, un texto del Principito. Los invito a tener presente siempre y que atesoren en sus corazones. Si queremos un mundo de paz y justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos.